Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Gracias. muchísimas gracias por este contacto. Para consultarle, nos hemos vuelto, no especialistas, pero por lo menos hemos empezado a conocer algunos términos en el marco de la pandemia de COVID, ¿no? Kit de detección o kit de diagnóstico, es unos términos que se ha vuelto popular. Bueno, en este caso hablamos del dengue y de un desarrollo argentino. Sí, te cuento, este producto tiene algunas similitudes con lo que ya conocimos en la pandemia de COVID, que es esto de la detección o diagnóstico molecular basado en las tecnologías de PCR. Recordemos cuál era la tecnología PCR. Sí, la tecnología que nosotros conocimos y que, como decís vos, ya todos somos especialistas, es una tecnología que lo que permite es detectar el ácido nucleico, o sea, el genoma del agente infeccioso, en este caso el dengue. Entonces, lo que tiene esta metodología es que es muy sensible, porque puede detectar hasta muy bajo número de copias de los genomas, y también es muy específico, tiene en sus reactivos algunos componentes que determinan que uno pueda tener mayor precisión en el diagnóstico y que no pueda tener falsos positivos, es decir, tomar como la muestra positiva cuando en realidad había otro agente infeccioso presente o no había ninguno. Entonces, al ser tan específica, se disminuyen los casos de falsos positivos. Bien, es decir, lo que busca es el código genético del virus en este caso y no la presencia de anticuerpos. Exactamente, exactamente. Bien. Y lo que tiene es que cuando uno busca anticuerpos y diagnostica de esa manera, la persona tiene que haber ya tenido una respuesta inmune contra el agente infeccioso, y eso lo que hace es que uno pueda detectar los anticuerpos días después de la infección. Claro. Entonces, a veces, justo el otro día yo tengo un familiar que está con dengue y fuimos a la guardia juntas y le dijeron que le podían hacer el diagnóstico recién al cuarto día aparecieron los síntomas. Entonces, bueno, claro, está bueno detectarlo, lo que pasa es que a uno le gustaría poder detectarlo en el momento en que la persona está con los síntomas para poder rápidamente tomar una acción terapéutica. Entonces, en este caso, estos kits moleculares permiten que apenas empieza la infección uno pueda detectarlo al agente infeccioso por esto que vos decís, porque claro, es el código genético lo que se está detectando. Bien. ¿Y no había algo parecido hoy en Argentina que se esté aplicando? O sea, todo el test de laboratorio que se hacía era por antígenos. Sí existen, y sobre todo existen importados. Y entonces lo que pasa es siempre el mismo problema, el problema de la importación de los insumos, el problema del costo, porque aunque uno los puede importar son muy caros. Entonces, bueno, el sistema de salud, sobre todo el sistema público, a veces no puede afrontar de forma masiva este tipo de diagnósticos. Entonces, obviamente se opta por el serológico, que incluso, hasta por donde yo sé, también está en falta y en muchos lugares no te lo hacen, excepto que sean muy graves los síntomas. Entonces, este kit lo que viene a resolver es lo de siempre, un poco la soberanía sanitaria de poder contar con reactivos, insumos, medicamentos, todo lo que esté asociado al sistema de salud de forma soberana, de forma autónoma, de no tener que estar en medio de un brote como nos pasó en COVID importando cosas cuando en el mundo a veces están faltando, como ya pasó, y en este caso, bueno, en la emergencia, el brote es ahora. Claro. No podemos esperar a los trámites de importación y todo lo que implica cuando en realidad uno quiere diagnosticar hoy y no tiene los insumos. Claro. No puedo evitar pensar con todo lo que nos está contando, de estos falsos positivos, de las pruebas de antígenos que hay que esperar para poder hacerlas, de que podríamos, en realidad creo que lo dice la misma autoridad de salud, ¿no?, que tenemos un subregistro importante con el caso del dengue. Ahora, este kit podría, si se quiere, subsanar un poco ese problema. Sí, exactamente, es como que está subdiagnosticado, porque muchas veces, como se confunden los síntomas del dengue son muy confusos con otros de gripe, son malestar, son dolor de cabeza, fiebre, que son síntomas comunes a un montón de otras infecciones. Entonces uno lo mandan a la casa y quizá no sabe si está con dengue. Y también otra versión del kit que todavía no está en la etapa de transferencia, está un poquito más atrás que el que estamos desarrollando ahora, lo que permite es diagnosticar no solo el dengue, sino también saber qué serotipo, el dengue tiene 4 serotipos, saber con qué serotipo uno está infectado. Entonces este tipo de metodologías es útil no solo para diagnosticar en cuanto al paciente, sino también para la vigilancia epidemiológica y uno saber qué serotipo está circulando, y también para poder hacer vigilancia epidemiológica y detectar un brote de forma temprana y no cuando tenemos un montón de casos y lamentablemente incluso fallecidos. Claro. Doctora, ¿en qué etapa se encuentra? Es decir, ¿cuándo podría ya empezar a distribuirse esto en los laboratorios públicos o en los hospitales?
Mira, el desarrollo está validado de forma interna y está en el proceso de transferencia para que la empresa adoptante, que en este caso es la empresa Productos Biológicos, como bien decías, es una empresa que surge como un spin-off de la universidad, pueda producirlo y comercializarlo, y los tiempos no te sé decir exactamente porque, bueno, justo no es mi área, pero tiene más que ver con las cuestiones de legales y el aspecto más legal de la transferencia de la tecnología. Claro. O sea, yo creo que en breve ya lo vamos a poder estar teniendo en los centros de diagnóstico. Claro, o sea, la parte científica ya está, faltan los otros trámites que ya no le corresponden a ustedes. Claro, exactamente. Doctora, me preguntaba, porque uno habla prueba PCR, se acuerda de la pandemia y se acuerda de los molestos hisopos, ¿no? Que eran bastante molestos. En este caso, ¿cómo se utilizaría? En este caso las muestras de dengue se suelen tomar de sangre, que incluso cuando ustedes van, que muchos de tus oyentes ya lo habrán hecho, cuando van al centro de diagnóstico les toman la gotita de sangre para hacer el testeo serológico. Entonces, en este caso sería con una muestra muy pequeña, menos de 1 mililitro de sangre, muy chiquitita, no tanto como una gota, pero muy pequeña, no es invasivo para la persona, y con esa muestra y una extracción de los ácidos nucleicos, o sea, del código genético, uno ya puede tomar eso como entrada para el kit de diagnóstico. Claro. Cuando dice una muestra pequeña, pero en una gota, más o menos como los kits para los diabéticos, para detectar el azúcar en sangre. Eso sería una gota, que es lo que usamos en las tiritas reactivas. Las tiritas reactivas también usan como la tecnología del test de embarazo, son esas tiritas reactivas que usan muy poca muestra. En este caso, lo que se toma es un poco más de muestra, más o menos, imagínense, la mitad de una cucharita de café, por ejemplo, sería. Claro, sí, no es nada. Es muy poquito, no tanto como una gota, pero es muy poquito, porque el virus del dengue produce una viremia que no tiene tanta cantidad de genoma en sangre. Entonces lo que se busca es tomar un poquito más para concentrar y que entonces la reacción de detección sea más sensible, para que uno pueda detectar, aunque haya muy poquitas copias del código genético, uno pueda detectarlo de todas maneras. Claro. Y no tener falsos negativos, justamente. Claro, que es lo que se busca evitar. Claro. Doctora, vamos a hablar recién mencionaba un tema que es fundamental, ¿no? Que además de importar insumos y que, bueno, que el gobierno libere dólares y demás, el costo, la diferencia con aquello que se produce afuera, ¿es significativa? Sí, claro, es significativa porque obviamente no tiene todos los aranceles de importación. Además, los insumos que se utilizan son de origen nacional. Esta empresa Productos Biológicos es una empresa que ya funciona, produce reactivos para este tipo de tecnologías. Entonces, la empresa ya tiene lo que sería la capacidad instalada para producirlo y no tener que estar dependiendo de la importación, con lo cual en ese sentido disminuye un montón el costo y el tiempo de producción. Bien. Doctora, por último, ya saliéndonos un poco de lo que es el kit que están trabajando, para que la gente pueda entender también un poco más lo que es esta colaboración entre el sector público y privado, ¿no? Porque parte de la investigación del CONICET, de una universidad pública, y se convierte en una startup, que es una empresa que también se comercializa en el sector privado. ¿Cómo es ese procedimiento? No, obviamente no entrar en detalles técnicos, sino cómo es esa colaboración que se da entre lo público y lo privado. Bueno, está muy bien esto que me preguntás porque a veces no se visualiza, pero de la universidad pública, de las universidades privadas a veces también, pero sobre todo la pública, surgen un montón de desarrollos que en nuestra vida cotidiana impactan y obviamente a veces esos desarrollos los adoptan empresas privadas y otras veces las mismas empresas que a veces surgen de las universidades. Dentro de las universidades hay investigadores, estudiantes que por motivación propia, a veces por vocación, tienen como un aspecto más emprendedor y entonces, bueno, las universidades suelen dar el espacio para que se generen estas empresas y que luego las empresas se transforman en empresas independientes de la universidad, como es en este caso. Claro. Entonces, el vínculo existe y obviamente el vínculo es necesario porque las universidades desarrollan, pero no producen ni comercializan. Entonces, siempre tiene que haber una vinculación entre esas dos partes, porque si no los desarrollos quedan en un cajón y no tiene sentido, con lo cual esto que vos me preguntás es crítico y fundamentalmente en este caso, bueno, el dengue es una infección muy democrática, nos afecta a todos por igual, pero muchas veces las universidades estudian y desarrollan cosas para
lo que serían mercados que al ámbito privado no le parecen tan atractivos porque son más pequeños, entonces tiene que existir sí o sí, que exista desarrollo en la universidad pública, que exista la universidad pública y sobre todo que exista la formación de los recursos humanos que trabajan en estos proyectos y que, cortito te lo digo, pero esto que tenemos hoy, este desarrollo, es el trabajo de mucho tiempo y de mucha gente antes que yo, y es independiente de las personas, son como políticas de financiamiento que se sostienen y entonces hoy tenemos esto, como en otro caso tuvimos los kits de diagnóstico para COVID, y pequeñas interrupciones en esos procesos, así como en la educación pasa lo mismo, son pequeñas interrupciones que después tienen un impacto re grande a largo plazo, con lo cual me parece que la política en educación, la política en ciencia, tenemos que tener todos conciencia de la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana. Doctora, me encanta todo esto último que estaba hablando porque coincidimos plenamente en la postura que estamos defendiendo, porque hay cuestiones que la estabilidad que brinda el Estado, sobre todo en concepto de investigación y financiamiento prolongado en el tiempo, no lo brinda, por lo menos en Argentina, quizás en otro país funciona, pero en Argentina no lo hemos visto tanto. No funciona con financiamiento o sostenimiento en el tiempo por parte del sector privado, ¿no? Si no hay un rédito en el corto plazo, se abandonan los proyectos. En cambio, el Estado permite esa sostenibilidad, aunque no haya un ingreso económico durante un tiempo. Exactamente, es tal cual vos lo decís, y a veces las empresas sí participan en desarrollos porque obviamente el sector privado es muy importante, pero a veces el sector privado por su naturaleza necesita respuestas más rápidas, que el producto surja más rápido, que tenga una renta más rápido. Entonces los procesos que son más largos muchas veces no son muy atractivos, entonces alguien se tiene que ocupar de eso. Con lo cual, esto que vos decís, el Estado en ese sentido tiene un rol vital, y la universidad pública, porque en la universidad pública es donde trabajamos muchos de los investigadores. O sea, los docentes que damos clases en la universidad pública, la mayoría somos investigadores, no solo damos clases, sino que también estamos participando en esto, con lo cual es un enriquecimiento, porque también se lo transmitimos a nuestros alumnos. Entonces, hay como una cultura de que además de estudiar, en nuestro caso, por lo menos en las ciencias exactas, exista esa vocación de investigación y de impactar en la sociedad con nuestro pequeño aporte. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, de que no se diga que en CONICET no trabajamos, porque a veces hay una demonización de este tema de los ñoquis del CONICET. Entonces, les agradezco esta oportunidad. No, muchas gracias a usted, doctora, que tenga un buen día. Hablábamos con la doctora Cristina Borio, investigadora del CONICET e integrante de la empresa Productos Biológicos.